Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con con isim cümlesi. Isim cümlesi. Ya saben muy bien qué significa isim, ¿cierto? ¿Alguien no sabe qué Sí, significa isim? Isim, ¿saben qué significa isim? Alexa, Daniela, Nombre. sin nombre. Y realmente este se utiliza para expresar sustantivos. Bueno, entonces significa también sustantivo. Y cümle, ¿qué significa cümle? ¿Mm? María, tienes el micrófono apagado. María no, Cristina. Que tú habla de... Yo solo dije que Yumle no sé qué significa y le estaba preguntando a María. Ah, cümle significa oración. Entonces, isim cümle sí. Si se acuerdan lo que ayer estábamos trabajando de isim tamlaması, isim cümle sí sería como prácticamente oración nominal, ¿cierto? Oración nominal. Eso es lo que significaría. Entonces, para eso hay que recordar una tablita. Realmente, pues en ese entonces no tenía tanta práctica haciendo tablas, entonces lo hice así. Entonces simplemente ustedes deben recordar esto, básicamente para poder entender todo lo que es el idioma turco. Esta es la base de todo. Esta es la base de todo. Si ustedes entienden esto, esto funciona en todos los tiempos, a excepción del tiempo pasado, que el pasado simple, llamaríamos pasado simple, sería solamente en pasado simple. El resto, en todos los tiempos, funciona igual. Entonces siempre ustedes deben recordar que cuando ven esta IE, simplemente es un auxiliar. Y es un auxiliar para separar las vocales. Bueno, cuando ustedes van a añadirle por ejemplo, una palabra, un sufijo que tenga esta expresión es simplemente para separar esa vocal. Si tiene vocal al final, si no, no. Entonces, el primero es im, ¿cierto? Esta i, no es una i, es una u. Puede mutar de acuerdo a la armonía vocálica. Puede ser u, i, u, u. Ustedes ya deben saber eso. Adicional a eso, pues simplemente deben recordar que en el caso de ben, sen, sun, o no coloca nada. Biz, yüz, siz, sınız, onlar, lar, ¿cierto? Lar. Y recuerdan la armonía vocálica. Aquí él les había dejado una notica previamente. Entonces, vamos aquí a hablar realmente cómo funciona esto. Por ejemplo, si ustedes van a utilizar la combinación o van a formar oraciones de tipo ser, estar en español, en el turco, pues prácticamente no tenemos ese ser o estar en el tiempo presente general, por decirlo así. En el presente inmediato no tendríamos ese ser o estar. Bueno, lo utilizamos en otros tiempos pero en este no lo utilizamos. Simplemente hagan de cuenta que en el turco decimos yo, Fabián, fin de la expresión. Entonces, es más básico. Por ejemplo, entonces, si ustedes ven la estructura, ven secretarium, ¿cierto? Porque es I y no es U. ¿Alguien se acuerda? por la E, ¿no? Que seguida de la E vendría Exacto. una I. En Bien. caso si fuese una A, fuese una U, que esa es Mm. la que, oh my God, es complicado de pronunciar. Sí, esa requiere mucho trabajo. Por eso, un consejo que yo les digo es traten de hacer ese sonido con todas las consonantes del turco. Entonces, hagan el ejercicio, simplemente empiecen a decir, entonces, bu, z, d, f, g, h, y así sucesivamente. Y así ustedes pueden, digamos, después de haberlo practicado tantas veces, ya lo van a poder sacar con todas las consonantes. Es un ejercicio que se los digo porque me ayudó muchísimo. Eso me decían a mí cuando estaba estudiando. Entonces, por ejemplo, ben özel çocuklar için öğretmenim.
Öğretmen, ¿se acuerdan de la palabra öğretmen? ¿Cierto? Todo el tiempo se le... Profesor, ¿cierto? Öğretmen. Profesor. Entonces, ben öğretmenim, ¿cierto? Este için, cuando ven este için, si tienen algo atrás de eso, significa para. Bueno, para, en español. Özel, ¿saben qué significa özel? Mm, Por ejemplo, özel, por ejemplo, ¿no lo han visto en los autobuses? Lo he visto en el metro, en los Sí. uniformes de los de seguridad. Sí, özel significa especial o también significa privado. Entonces, si ustedes lo han visto en en los de seguridad, seguramente es porque son seguridad privada o seguridad especial, ¿cierto? Çocuk. Çocuk, ¿qué significa? niño, ¿no? Niño. Niño, niña, cualquiera. Recuerden, en el turco no hay género, entonces, niño, niña. Çocuklar es niños, ¿no? En plural. Exacto, niños. Entonces, özel çocuklar, ¿qué serían? Niños especiales con condición Niños especial. especiales, exacto. Entonces, ven, özel çocuklar için öğretmenim. Yo soy profesor o profesora para niños especiales, ¿cierto? O de niños especiales, en lo que en el turco le llaman así, para niños especiales. Estuve preguntándole a una amiga cómo se decía y me dijo, no tienen un nombre así específico. Y en el español ya no me acuerdo cómo se dice. Sí. Entonces, ven, entonces, ¿se acuerdan de esa palabra? No sé si la han visto. Kütüphane, Sí, biblioteca. biblioteca. Y entonces, si yo le digo kütüphaneci, ¿qué sería? Mm, Que estoy en la biblioteca. No, ¿Quién se encarga de la biblioteca? el bibliotecario. Una bibliotecaria. El Ah, bibliotecario, exacto. Entonces, esto ya es un sufijo el sufijo que conocemos de las profesiones. Que cuando ustedes vean cualquier cosa, voy a ir añadiendo aquí una notica. Profesiones. Cuando estamos hablando de profesiones, con las profesiones tenemos simplemente un sufijo general. Voy a escribirlo en turco mejor. Meslek significa oficio. Bueno, meslekler, oficios. Entonces voy a colocar simplemente el sufijo isim. Digamos, la estructura es isim, o sea, el nombre o el sustantivo, más la estructura, más el sufijo z. Y ahora seguramente se preguntarán por qué esta vez yo coloco la C en mayúscula y la U también, si no saben. ¿Saben por qué la coloco en mayúscula? no. Porque Por la regla de la I. Exacto. ¿Qué regla? Sería el T en inglés. TH. No. No, realmente no la coloco en mayúscula por eso. La coloco en mayúscula porque también se cambia, se puede cambiar, se modifica, se muta de acuerdo a la situación que tenga. La C que está ahí, que es realmente una Y en turco, Y, esa Y cambia, muta, ¿cierto? Entonces, y la U, también la I también la escribo en mayúscula porque esa también puede mutar cuando estoy escribiendo solamente en gramática. Entonces, ¿qué quiere Por decir? ejemplo, si fuese un floristero. Flor, chichek, si no me equivoco. Sí, Entonces, floristero sería chichek, algo así. ese chichekchi, exactamente. Ah, El ok. floristero sería, o el vendedor de flores, sería chichekchi. Muy bien, exacto. ¿Mm? Y pues la I pues se pone de acuerdo a la armonía vocálica, ¿cierto? La Y, aquí no hay Y. No, aquí no, la estructura no coloco ninguna Y. No. Bueno, aquí entonces, recuerden que esto va entonces, variando de acuerdo a a la norma de Fustixi Shahab, ¿cierto? Ujú. Fustixi Shahab, que es lo que nosotros llamamos como el endurecimiento
de las consonantes. Realmente Fıstıkçı es como Fıstıkçı, que es como, Fıstık creo que significa, es un fruto seco, no me acuerdo cómo se dice en español, la verdad. Es que en Colombia, en la región donde nosotros vivimos, no hay casi frutos secos, casi siempre hay frutas normales. Lo mucho que conozco es el maní, la almendra y demás. Pero no me acuerdo que, usted que es un fruto seco, no me acuerdo cuál es. El shahab. Entonces, ese es el endurecimiento de las consonantes. ¿En qué consiste? Que básicamente si la palabra al final tiene alguna de estas consonantes y si hay una letra que se vaya a colocar como sufijo, esta puede endurecerse. Después vamos a ver cuáles son las letras. Esta es una, la Y la otra ¿cuál es? Hay dos hay una, dos. Y hay dos que se endurecen, que son la y la ¿qué? Y la D. Estas son las dos que se endurecen. Y entonces recordamos cuáles son, cómo se endurecen. ¿Qué ocurre con la Y? ¿Se convierte en? ¿En qué? Hace un momento Isaac lo hizo. ¿En qué? Che, ¿cierto? Y la D se endurece y se convierte ¿en qué? Ente. En T. Sí. Entonces, por eso es que en los casos locativos vamos a ver esa situación. Básicamente, esto es lo que ocurre. Por ejemplo, si yo tengo la palabra, por ejemplo, mus. Mus es banano, ¿cierto? Un plátano. Bueno, realmente en Turquía no existe el plátano, pero es banano, ¿cierto? Entonces, si es banano, entonces, ¿cómo llamaríamos al bananero o al que vende bananos o al que eh, recolecta el banano? ¿Cómo lo llamamos a él? Mus, Mm, Yo. musyu, musyu. Musyu, ¿por qué? Porque según la armonía vocálica, Armonía vocal. ¿cierto? Tenemos que, aquí habíamos dicho que cada uno, digamos, en caso de la A y la U, sería U, la A y la, perdón, ¿dónde está? Aquí. La E y la I sería Y. I, ¿cierto? La O y la U serían U, y la E y la U serían U, si están presentes en la última sílaba de la palabra, ¿cierto? Me estoy enredando un poco en el español. Entonces, ¿qué más podemos ver? Por ejemplo, si estamos hablando ¿de qué? Por ejemplo, ¿saben cómo se dice basura en turco? Çöp. Çöp es basura. Entonces, el recolector de basura, que son las personas que recogen la basura, ¿cierto? De nuestras casas, ¿cómo se llamaría? Yuk, algo así. Çöpçü. Con Çöpçü. la. Ajá, con la. Exacto. Çöpçü serían. Çöpçü. Y esos son entonces los recolectores de basura. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si ustedes van a ver, no sé, el pescado, balık, ¿cierto? Balık. Entonces, ¿cómo se llamaría el pescador? Tanto el que toma el pescado, el que pesca, por decirlo así, y el que vende pescado, ¿cómo lo llamaríamos? Balıkçı con la Balıkçı, Ujú. balıkçı. Y, por ejemplo, si ustedes ven, seguramente ya han visto, ya saben que es döner, ya debieron haber comido döner, ¿cierto? Sí. Döner, que es prácticamente, döner viene de que rueda, de dönmek, rodar, de girar, perdón, girar. Es la carne que gira, ¿cierto? Simplemente la cortan ahí en hojitas. Entonces, el döner es esa carne, ¿cierto? Giratoria. Entonces, ¿cómo sería el que vende döner?
¿Cómo te llamaríamos al vendedor del döner o al que lo prepara? Döner, Energy. G. ¿Por qué no chi? Por la armonía vocal Porque que termina en debería de tener. R y no está dentro del Pustukshi Shahab, Ujú. ¿cierto? Pustukshi Shahab. Por eso decimos Pustukshi Shahab, para acordarnos de qué consonantes son, ¿cierto? Si Sí. termina en F, si termina en S, si termina en T, si termina en K, en qué, en che, en she, en G o en B. En caso de que termine con cualquiera de estos, ya entonces la Y se convertiría en che, ¿cierto? Por ejemplo, algo muy rico también que hacen aquí, el kebab, ¿cierto? Kebab. Entonces, ¿cómo se llama el que prepara kebab o vende kebab? Kebabçı. Kebabçı. Exacto, kebabçı. Y ya, digamos, ustedes van viendo que eso aplica para todos los casos. Digamos, si ustedes van a ver, por ejemplo, oyun, la palabra oyun. Oyun significa juego o también significa obra, pero la obra de teatro, por ejemplo. Oyun. O también se le llama a esos bailes o danzas que tienen como más una representación o es más interactiva. No es tanto baile, sino es más interactiva. No sabría cómo decirlo en español. Es una danza, por decirlo así. Una danza. Por ejemplo, ¿saben qué es el halay? El halay No. que es un baile que los kurdos realmente bailan o los turcos del sur también bailan mucho. Entonces, hoy ese que nosotros llamaremos baile, realmente en turco lo llaman oyun, que oyun significa juego, o también significa obra de teatro, o algo así. Juego, me refiero a, por ejemplo, jugar a las escondidas, todo eso. O también los juegos de Xbox, juegos de computadora, todos se llaman oyun. Bueno, entonces, ¿cómo se llamaría? Se le llamaría al jugador. ¿Mm? ¿Tienes el micrófono apagado? Oyunyu. Oyun, Oyuncu. oyun. Y ese sería el jugador o también sería el actor. Al actor también se le llamaría, entonces, oyuncu. Si ustedes van a ver, por ejemplo, en internet, que dice, que digamos que, no sé, eh, Jennifer López. Entonces buscan ahí, dice que es cantante, pero también encuentra ahí Oyuncu. Entonces, jugadora, no es jugadora, es actriz, ¿cierto? Pronto, encuentran así. O, por Claro, ejemplo, con este aspecto lo que hay que tener en cuenta más que todo es con el 50 chip Sahaf, ¿no? Más que todo que hay que tenerlo bien presente en cualquier momento, porque es como lo más primordial al momento de que haya una armonía vocal, por así decirlo, pues. sí, en este caso sería el endurecimiento de las consonantes. Exacto. Sí. Ya ayer estuvimos hablando más que todo del ablandamiento de las consonantes, que era ya con el ketchup. Mm. Bueno, voy a subir la reunión de ayer a mi canal de YouTube, ahí ustedes lo pueden ver cuando quieran. El otro es şarkı. Şarkı, entonces, sería canción, ¿cierto? Şarkı. Entonces, ¿el cantante cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Şarkı. Şarkıcı. 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 Exacto, eso sería. Ya teniendo claridad en esto, ¿cierto? Ya vemos cómo es que funciona, que realmente es algo muy dinámico y muy simple. Entonces ya podemos devolvernos aquí a la creación de oraciones nominales, ¿cierto? Entonces, kütüphaneciyim sería soy bibliotecario. İnşaat mühendisi. Acuérdense que la palabra mühendis significa ingeniero, ¿cierto? Y la palabra inşaat significa construcción. Entonces, cuando tenemos inşaat mühendisi, estamos haciendo lo que llamamos ayer isim tamlaması, o sea, un nombre complejo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sería? Ese ingeniero de qué sería?
Civil. En construcción. Ingeniero de construcción, o más conocido como ingeniero civil. ¿Cierto? Ven, inşaat mühendisiyim. Por ejemplo, aquí estos son actores muy famosos de Turquía, Demet Özdemir y Ibrahim Çelikkol. Entonces, Demet Özdemir ve Ibrahim Çelikkol oyuncular. Sería, entonces son actores, ¿cierto? Oyuncular. Hasta. ¿Saben qué significa hasta? Enfermo. No, mentira. Hasta. Hastayım. Weather. Enfermo. Enfermo. Sí. Enfermo. Por eso, les voy aquí a añadir en vocabulario, voy a llamar una, se llama kelimeler. Por eso, la palabra hasta, kelimeler, perdón, kelimeler, palabras. Kelime, palabra, kelimeler, palabras, o vocabulario. Hasta es enfermo y hastane es hospital. Hospital. ¿Cierto? Siempre que vean alguna palabra que termine en ane, hagan de cuenta que es un edificio, o que es para eso, un edificio para eso. Entonces, si ustedes ven hasta, es hospital. Hastane es, perdón, hasta es enfermo. Hastane, hospital. O también significa paciente. Bueno, hasta también significa paciente. Otro caso, por ejemplo, pasta. ¿Saben qué significa pasta en turco? ¿Cómo lo traduciríamos al español? Pasta es lo que nosotros llamamos pastel o torta. ¿Cierto? Ajá. No, Sí. porque Pastelería. lo que... Entonces, pastelería sería pastane, ¿no? Pastane, exacto. Y esa es pastelería. O otro que nosotros conocemos mucho, yemek, que es comida, ¿no? Comida. Comer. Comida. Comer o comida, ambas. Pero en el turco, recordemos que comer es yemek yemek, porque los turcos son redundantes. Bueno, eso asúmanlo ya. En turco hay que ser redundante, porque si no, entonces termina la oración inconclusa y ellos quedan como viéndolo uno raro, como cuando los turcos están tratando de hablar en español sin usar un artículo. Entonces uno se queda medio perdido. Entonces, yemek es comida. Y yemekhane, ¿qué es? Comedor. El comedor, ¿cierto? El restaurante. El restaurante no, sino el lugar donde se dispone a comer. Ya, digamos, realmente esa expresión hane hace referencia a que es un lugar con 4 paredes y un techo. Bueno, eso es lo que hace, a lo que hace referencia. Por eso es que van a haber muchas expresiones en el turco que terminen en ane o hane. Van a haber muchísimas. Entonces no se les haga raro eso. También pasa con lo mismo de Afgan y Afganistán. Todas las palabras que terminen en istán significa el lugar de ellos. O cuando vean Kirguistán, por ejemplo. Kirguis, que son los Kirguis, Kirguis que, ¿cierto? Y Kirguistán, que es el país de Kirguistán, igual en español, Kirguistán. Entonces, es el lugar de los Kirguis. O si van a ver, por ejemplo, Hind, que es indio, o sea, que proviene del país de la India, ¿cierto? Indio. Entonces, Hindistán, esa es la India. Todas esas palabras que ustedes vean con istán, significa el lugar ajeno a ellos. El lugar ajeno no, pero el lugar de ellos. Bueno, son cosas así que vienen ya del persa y de otros idiomas. Entonces, continuamos aquí. Hasta es enfermo, ¿cierto? O paciente. Hastayım, estoy enfermo. Men, kütüphanedeyim. Kütüphane era la biblioteca. Y este de
es el caso locativo, ¿cierto? En ese lugar, ven que tu pane de im. Yo estoy en la biblioteca. En la biblioteca. ¿Y por qué ahí no se agrega la N para juntar que hay dos sufijos? ¿Cuál es su O fijo? eso Sí. nada. Ah, o sea, porque es cutupane de locativo y un de carpa. Sí, esa N de la que estábamos hablando, ayer esa, te había comentado que se aplicaba era para isim tamlaması, o sea, para los nombres complejos, ¿cierto? Pero no aplica para esto. Para esto tenemos solamente la Y para separar estos, ¿cierto? Ok. Entonces de aquí, si quieren los copio y los pego en el chat. Que ustedes los tengan ahí a la mano. O creamos un grupo de WhatsApp aparte para que no tengamos que llenarlo de un texto. Si quieren, creamos un grupo de WhatsApp aparte. Sí, mejor. Sí, mejor. Sí, yo creo que es mejor. No inundar de mensajes el este. Voy a crear un grupo rápido. Entonces, dice crear grupo. Ya no me acuerdo cómo se crea un grupo. Ah, y en grupo. Entonces voy a crear un grupo aquí rápido. Algo así, voy a llamarlo Tomer. Después le cambiamos el nombre. Creo un link. Lo comparto al grupo para que ustedes lo tengan ahí. Ahí está. ¿Listo? Entonces ahí lo comparto para que ustedes lo tengan. Y simplemente les dejo aquí esto de soplete ahí en la mano. Para que ustedes lo tengan y no estar devolviéndonos de página. Bueno. Vuelvo aquí a compartir la pantalla. Listo. Vamos aquí. ¿Cierto? Entonces, cuando Kutupane de is nerede, nerede, ¿se acuerdan qué significa nerede? ¿Dónde? Sí, sería ¿en dónde? ¿En qué lugar? Nerede. ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿O dónde? Bueno, eso significaría nerede. Nerede is. Is. Nerede is. ¿Qué sería? Bis nerede is. O sea, ¿quién es? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estamos? Ah, ¿dónde estamos? Ok. Nerede is. No nerede sin is, sino nerede is. Bis. Bueno, por eso hay que tener claro esta parte, porque esta es la base de todo. Porque por eso es que decimos en turco, neya pior sun. Y le añadimos este sun porque es yor, el sustantivo el sustantivo es yor, ¿cierto? Una o, pues después de la o va una u, en el caso de aquí, según esto, ¿cierto? Por eso viene así, neya pior sun. Por ejemplo, okulagi diorum, ¿cierto? Aquí tenemos esto. Todo está ahí. Si ustedes entienden esto de aquí, entienden todo. Ya saben de cuál es el sujeto y de quién se están refiriendo. Esa es la base. Entonces, vamos a hacer aquí oraciones sencillas entre nosotros. Ya teniendo claro esto. Voy a dejarles el suplete aquí, que creo que todavía se les dificulta. ¿Listo? Entonces los dejo aquí. Por ejemplo, ¿quién quiere comenzar? Por ejemplo, comencemos con Cristina. Esto también me pasa en clase, siempre me pasa primero. Dale, Cristina. Cristina, mira, tú, por ejemplo,
¿tú qué vas a estudiar? Un máster en arquitectura. En arquitectura. Entonces, ¿cómo se dice arquitectura? Mimar. Eso se dice, así se dice arquitecto. Mimarlik. Mimarlik. Exacto. Mimar es arquitecto, ¿cierto? Mimar. Entonces, ¿cómo dirías que eres arquitecta? Ben mimar. Ben mimarem. Mimarem, ¿cierto? Mimarem. Andrés, Fabián, qué pena. Es que Dime. no se está viendo lo que compartes. ¿No se está viendo? Ah, Oh, Dios. no. No sé. ¿Ahora? Todavía no. No, creo que es mejor si cancelas el comportamiento y lo vuelves a empezar. ¿Ahora? No. Ah, qué raro. Pues voy a colocarlo. ¿Cuál es este? Ahora voy a detener el compartir. ¿Estás compartiendo toda la pantalla? No sé por qué. Estoy tratando de ver aquí en el computador de Jenny. Jenny, creo que la red se puso lenta. La de nosotros. Ahora sí ya está cargando. ¿Pueden ver en pantalla? No. No, todavía. Si apagamos este y tú me das aquí al lado. Ay, perdón. No se ve. Sí, es que tenemos 12 computadores aquí. El internet aquí no es que sea tan bueno. Me da un dolor de cabeza. ¿Todavía no? Vale, voy a volver a compartir. ¿Ahora? No. No. ¿En serio? No se ve. Pero ¿estás seguro que estás compartiendo como que la pantalla? Sí, que estoy dándole tenemos que ver? compartir pantalla. Porque, digamos, no es la primera vez que hago esto. Hay problemas en corto. ¿No? No, se ve como una pantalla, tu pantalla congelada lo que estás compartiendo. Dice Ay, Dios. Fabián hace Un segundo, voy a hacer esto. Voy a volver a entrar. María, te voy a asignar el host por un momento. Ahorita me lo vuelves a asignar. Bueno. Ok.